Bueno, muy bien. Vamos a trabajar nuestro primer tema de este tercer periodo, que es el movimiento literario de las vanguardias. Entonces, pues antes de iniciar, quiero contarles que las vanguardias como tal tienen un origen francés y se empleaba para dominar, digamos, el avance militar. En esa época, pues estaban en guerra y era como el avanzar. Entonces, la palabra lo que significa es avanzar, ir hacia adelante. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, el vanguardismo como tal es un movimiento revolucionario, artístico y literario surgido a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, más o menos en 1964. Listo, está permeado esta época por la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Es un movimiento literario que surge como tal en Europa, pero estamos hablando del vanguardismo en Colombia. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hace? Por eso hablo de movimiento revolucionario, porque estoy mencionando que cambia todo lo artístico que ellos venían trabajando. Recordemos que en las literaturas pasadas lo que hacían era que el movimiento literario, por ejemplo, era la conquista. Entonces todos los escritores del momento hacían referencia solo a la conquista. En este movimiento, pues tienen diferentes opciones, que ya más adelante les voy a contar. Bueno, acá el contexto histórico ya lo había mencionado antes, es finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Se sitúa entre las guerras mundiales, entre las dos guerras mundiales y la guerra civil española. ¿Listo? En Colombia como tal, las vanguardias se sitúan en la década de los 20 y los 30. ¿Listo? Bueno, por acá, vanguardia en Colombia. Bueno, dice que aparecen nuevas formas de escritura literaria, como época de renovación, cambio, lo espiritual, lo cultural, lo intelectual. Resulta que acá es importante, antes las personas pensaban y todas las personas escribían sobre los mismos temas en una época. Estas vanguardias permiten tener subcorrientes literarias, es decir, que tienen varias y todas las personas que quieran, no es necesario que escriban solamente enfocados en un tema, sino que tienen la posibilidad de cambiar todo, de renovar, de estar, digamos que con una modificación o con una innovación en todo lo que ellos hacen. ¿Listo? Todo el vanguardismo en Colombia fue construido en 4 décadas. No fue de un momento, o no es que hayan surgido todas las subcorrientes de un momento, no, todo se fue dando y pues digamos que se da por los cambios que tenían en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, lo ideológico, lo cultural y pues lo intelectual. ¿Listo? Entonces digamos que en esta época del siglo XX lo que se buscaba era lo experimental, dar paso a lo nuevo. Digamos que los conflictos con relación a la guerra que ellos vivían, a la economía y todo eso, pues les daba momentos o luces para innovar en cuanto a las artes, a lo psicológico y todo lo que tiene que ver con los artistas. Bien, bueno, los géneros que se trabajaron fueron lo narrativo, lo lírico y lo dramático. Más se trabajó lo lírico. Recordemos que cuando uno habla de literatura no quiere especificar o no quiere decir que yo me especifico solo en lo escrito, no, también es arte, es la cultura, son los edificios, son las pinturas, es un todo. ¿Listo? Las características como tal que tuvo el vanguardismo es, pues acá está específico, el poeta vanguardista es inconforme con lo que tendría, entonces lo que hace es profundizar en el mundo interior de los personajes, es decir, a partir de lo que comienza a hacer el autor, comienza a recrear historias nunca antes vistas. ¿Listo? Coloración en las palabras, incorporar ambientes de la acción y los hace indivisibles. Y digamos que para esto, como es algo novedoso, tiene que el lector estar muy atento a qué es lo que desea como tal el autor para que uno pueda como lector pues estar como que mirar el desarrollo de la historia, porque de lo contrario no se podría. ¿Listo? Bueno, las vanguardias como tal latinoamericanas. Esto es, estas vanguardias como tal, son las subcorrientes que se trabajaron. Hay algo importante, por ejemplo, como tal, vamos a hablar como tal del expresionismo. Entonces, esta imagen hace parte del expresionismo. Entonces, atentos a esto. Todas las vanguardias latinoamericanas
Todas las vanguardias que se desarrollaron en Colombia fueron traídas de Europa y lo que hicieron fue adaptarse. Bien, todas las subcorrientes terminan en ismo. Por ejemplo, este es expresionismo. Ya un momento ya lo voy a explicar. Esto como tal se llama cubismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este se llama lo que tiene que ver con el futurismo. Si se dan cuenta, expresionismo, cubismo, futurismo, todas terminan en ismo. Entonces, una de las características de las vanguardias es que sus subcorrientes terminan en ismos. Y les voy a proyectar unas pinturas de cada una de las subcorrientes de las vanguardias, pero no quiere decir que eso no se hiciera de forma escrita, ¿no? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Bien, entonces vamos a comenzar con el expresionismo, que es el que les estoy proyectando. Entonces, este surge como tal en Alemania a finales del siglo XIX y lo que trata de plasmar en sus obras es la parte interna experimental del artista. ¿Qué es lo que hace? Mostrar la realidad a través de la libertad individual. Es decir, que lo que pretendían era siempre mostrar la realidad partiendo de lo que él sentía o de lo que ella sentía. Este entonces se llama cubismo. Surge en Francia en 1907. Lo que hace es representar diferentes escenarios, pero a partir de las figuras geométricas. Presenta la realidad a partir de las figuras geométricas. Este cubismo que estamos presentando es aquel que se enfrasca y comienza a trabajar lo que es los caligramas. Recordemos que los caligramas son aquellas figuras o aquellos poemas que se representan por medio de sus letras con figuras, ¿no? Entonces, ya en algún momento lo había explicado, que si yo estoy hablando de amor y estoy dedicando un poema de amor, entonces lo que hago es hacer un corazón, pero con las mismas letras, ¿no? Bueno, acá entonces tenemos el futurismo. Este surge en Italia en 1909. ¿Qué es lo que hace? Romper con toda la tradición. Es exaltar lo nacional. Digamos que menciona todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo eso. ¿Listo? Tanto en sus escritos como en sus imágenes. ¿Listo? Dadaísmo. Este surge en Suiza en 1916. Digamos que va en contra de todo lo establecido. No tiene nada que ver con lo racional y lo tradicional. Se dice que este dadaísmo, me imagino que han escuchado arte, el antiarte, porque para ellos, para los escritores del dadaísmo, todo, cualquier cosa podría ser arte. Entonces, estas personas comienzan a jugar con todo lo que tiene que ver con la escritura, a escribir las cosas al contrario. Vamos a encontrar muchos textos en donde tienen mala ortografía, pero es porque ellos lo veían reflejados así. ¿Listo? Tenemos por acá, entonces, el surrealismo. ¿Listo? Surge como tal en Francia en 1920. ¿Vale? Y lo que muestra es el funcionamiento del subconsciente. ¿Listo? Nada que ver con lo racional. Se supone entonces que nada racional, todo es cómo trabaja el subconsciente y demás. Bien, entonces por acá tenemos el último que sería el ultraísmo. Este surge en España y lo que hace es el uso de las metáforas. ¿Listo? Y el verso libre. Es decir, que por ejemplo en la pintura se puede observar que todos, aunque nosotros ya sabemos que los edificios, que las escaleras, todo va de una forma vertical, pero acá es el verso, es libre como él lo quiera expresar. Otra cosa importante, por ejemplo, en cuanto a la poesía, es que no tienen que ser los versos de tantas sílabas, sino que pueden ser en decasílabo, bueno, pueden tener diferentes sílabas como tal. ¿Vale? Y las metáforas, que es la comparación, ¿no? Recordemos, para que por favor lo tengamos en cuenta. Bien, bueno, los grupos literarios del vanguardismo. Ya les había mencionado que cada una de estas del vanguardismo lo que tienen son unos subcorrientes, ¿listo? Que ya las mencioné, esas subcorrientes, es decir, cada una surge en un momento diferente, pero entonces los autores de momento decían, no, pero ya estamos cansados de todo lo que estamos trabajando y si ahorita estamos en este ambiente y yo quiero escribir sobre el futuro y si yo quiero escribir sobre el psicoanálisis de las personas y si yo quiero escribir, cada autor tenía la libertad de escribir como quisiera. Por eso es que hay varias subcorrientes y todas terminan en ismos. ¿Listo? Dice acá.
Los textos tienen una visión crítica hacia la sociedad con un compromiso político y temas de identidad y encuentro. ¿Listo? Por eso es que se crean los diferentes grupos. Entonces aquí les voy a proyectar los nuevos. Así se llamaba, es un grupo de los vanguardistas y se da entre 1920 y 1930. Entonces, los nuevos lo que hacían era, digamos, romper con la forma lineal del poema. Lo que hacían era exploración de temas cotidianos, pensamiento crítico en lo social, lo político, los sentimientos de solidaridad. Digamos que eso que está acá eran los temas que ellos trabajaban en su momento. Grupo Piedra y Cielo, 1930-1950. Sencillos versos, importancia de los valores. Entonces, esto que está acá era lo que ellos trataban de representar en sus pinturas y en sus escritos. ¿Listo? Los cuadernículas, 1945-1950. Entonces, temas como el mar, la naturaleza, los sueños, la sociedad, cosas muy de momento. ¿Listo? Bien, por acá el mito en el 55 y en el 62. Entonces lo que hacían era crítica al entorno del poeta, la libertad en cuanto a la expresión, el odio al conformismo de la sociedad, que por qué teníamos que escribir así si yo lo quería hacer de una forma diferente, que digamos que lo que querían y lo que pretendían era salir de la zona de confort que nosotros llamamos. ¿Bien? Bueno, eso por ese lado. Bueno, antes de que termine con esto, quisiera decirles que las vanguardias como tal, lo que buscaban los escritores del momento era la revolución, eran revolucionarios, y lo que pretendían o lo que contemplaban era un mundo que decían que estábamos en un mundo aburrido, por decirlo así, porque nunca se iban a dar verdaderas transformaciones. Entonces ellos decían que siempre vivíamos enfrascados en un mundo aburrido porque lo que había o las transformaciones que se habían no eran transformaciones verdaderamente, sino eran como pañitos de agua tibia, por decirlo así. Entonces también pretendían aflorar ideas renovadas para la escritura, ¿no? Acá ellos comienzan a jugar, pues, importante con los clarigramas, con la organización de los versos, con las figuras literarias. ¿Se acuerdan que en algún momento hemos hablado de lo que es la metáfora, la símil y todo eso? ¿Listo? Y digamos que lo que hacen los vanguardistas, que son los autores, ¿cierto? Es que tienen una actitud desafiante frente a cualquier situación y cada una de ellas cada una de esas situaciones lo que buscan es renovar la escritura, renovar la pintura, salir de esa zona de confort que se tenía en el momento. Bueno, mis niños, muchísimas gracias por su atención prestada. Les voy a dejar este video pues en el enlace de nuestra primera semana. Espero pues haya servido mucho, que estén muy bien, muchas gracias.